Hoy les voy a contar esta novela corta que se llama Nada de Jane Taylor. Esta es una autora danesa a quien de repente le piden escribir un libro para adolescentes y se le ocurre ni más ni menos que esto. Tiene como eje a Pierre Anton, un adolescente que un día a inicios de un curso se da cuenta de que nada importa. Entonces se levanta de la clase y dice, nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Acabo de descubrirlo. Dicho esto, se sale del salón, los deja a todos estupefactos y se va a prácticamente a vivir sus días arriba de un ciruelo, desde donde les empieza a gritar a sus compañeros que nada importa, que no tiene caso que se esfuercen. Les hace una cita y unas cuentas muy duras, yo creo que de capitalistas, de cuánto tiempo van a estudiar, cuánto van a trabajar, cuánto van a dormir y que al final les quedan 9 años para hacer nada y que no tiene ningún sentido entonces fingir para llegar a no hacer nada si lo pueden hacer desde ese momento. Eh, tiene esta filosofía existencialista durísima, aunque cuando somos adolescentes más bien nos dicen que estamos en crisis, pero él está convencido de que no vale nada la pena, ni el esfuerzo, ni siquiera por pelear ni enfadarse. Incluso por alegrarse, dice, si algo existiera por lo que importara, nos podríamos alegrar, pero tampoco es así. Entonces hace unas reflexiones acerca de lo transitorio que termina siendo todo, la vida, la muerte, y dice, bueno, no tiene mayor sentido. Y al final de estas reflexiones iniciales, dice, no hay nada con sentido, todo carece de significado, y a lo único que se dedica la gente y los adultos es a fingir que algo está haciendo. Esto causa una conmoción en varios de sus compañeros, en todo su grupo, sobre todo en una joven llamada Agnès, que empiezan a idear, bueno, de qué manera lo tienen que bajar de ahí para convencerlo de que sí importa, porque además ella está convencida de que ella va a hacer algo y algo es algo que importa y ella va a importar. Lo primero que se les ocurre es aventarle piedras, ¿no? Tienen muy poco éxito en esa labor y así es que idean otra cosa. Aparece Sofía, que es también otro personaje principal en este entramado, y dice, bueno, tenemos que demostrarle a Pierre Anton que existen cosas que importan. Así es que vamos a juntarlas. Y ahí empieza algo muy extraño. Y bueno, ¿qué empieza a hacer este grupo de adolescentes para demostrarle a Pierre Anton que las cosas importan? Buscan un lugar en donde reunirse, se reúnen en un aserradero y comienzan a juntar cosas que importan tanto a ellos como a la gente, se van de puerta en puerta a pedir que les den cosas para que les significan a la gente y después se dan cuenta que no están juntando algo relevante. Así es que cada uno empiezan a decir, no, tenemos que juntar lo que nos signifique a nosotros. Y cuando Agnès se da cuenta, pues ya están metidos todos en dejar en algo que se empieza a llamar su montón de significados, aquello que les importa mucho. Pero se empiezan a transformar de una manera que ni ellos se esperan, porque en la medida en que cada uno va dejando en ese montón de significado aquello que les importa, en ese dolor, enojo, ira, todo lo que les produce desprenderse de sus significantes, eh, empiezan a desquitarse con los otros, se empiezan a señalar unos a otros en qué es lo que a cada uno le importa, llegan a engañarse, a golpearse, se aterran, se burlan, se intimidan y bueno, también provocan que en sus propias casas les den unas buenas palizas por lo que van dejando en el montón. Ahí empiezan a dejar un hámster, banderas históricas, el diario de vida de alguno de ellos, un certificado de adopción, muletas nuevas, serpientes sumergidas en formol, guantes de boxeo, incluso cuando ya empieza esto a salirse de control, porque cada uno va decidiendo por los demás que tienen que dejar, obligan a a una jovencita a llevar el cadáver de su hermanito. De hecho, se meten y sacan el ataúd de su hermanito, empiezan a dejar el cabello de algunos, una alfombra de rezos para alguien que le valió estar en el hospital por haberla perdido, bicicletas, hay una joven, Sofía, que es obligada a dejar su inocencia
ya imagínense qué es, Cristos de la iglesia, la cabeza de un perro que le sigue después de allanar la sepultura del hermanito, y el final es el dedo índice. Cuando se llega a estos dos últimos que ya están matando perros y cortándose el dedo de una mano, ahí ya Sofía empieza a dar señales de bastante, de haberse perdido. Y el jovencito al que le cortan el dedo índice pues termina revelando todo y termina yendo a la policía a, a ver qué tenían escondido dentro de este montón de significado. Mientras van juntando todo este montón de significados, se siguen encontrando a Pierre Anton, y Pierre Anton les deja algunos mensajes, ¿no? Dice, a ver, sobre el amor. Pasado el enamoramiento, la gente se separa, hasta que y sucede esto una y otra vez hasta que se hartan también de ir y venir, y entonces comienzan a fingir que están con alguien único. En el trabajo, pues estudias para trabajar, y cuando trabajas no hay tiempo de hacer nada, y bueno, ¿y por qué no vas a hacer, si no vas a hacer nada, por qué no hacerlo desde el principio? Sobre las personas dice, pues tampoco hay nada de especial en serlo. Tenemos el mismo ADN y el cerebro que los chimpancés. Cuando ya tienen todo su montón de significados, ahora les falta que Pierre Anton vaya a verlo para que se dé cuenta que él está equivocado y que ellos tienen la razón, que sí hay cosas que importan. Pero Jan Johan, que es el último joven al que le cortan el dedo, pues los pone en la mira de la policía, y es más bien la policía la que va y cierra ese aserradero. Y bueno, Sofía está furiosa, está incitándolos a no renunciar a su montón de significados. Dice, bueno, es que ahí está el significado, solo tenemos que mostrárselo a Pierre Anton. Y inventan, bueno, pero como son menores de edad, la policía tiene guardado el secreto de qué encontró. Todavía no hay un listado exacto de qué cosas tiene ese montón de cosas que ya huelen a, ya hay cadáveres, hay tanto del perro, el perro también ahí hacía sus necesidades, etcétera. Pero necesitan que Pierre Anton vaya, entonces lo que se les ocurre hacer es hacer notorio que tienen este montón de significado, y hacen que los periódicos vayan, y de repente toda la gente está metida viendo qué hay en ese lugar, y a la policía no le queda de otra más que abrirlo y dejar pasar. Entonces hay gente que los trata de adolescentes que deben estar recluidos, y hay quien empieza a ver que no, que en realidad es algo, es un arte. Y bueno, y ya está, bueno, imagínense. Entonces empieza a llegar toda la gente, cualquier cantidad de periodistas, curiosos, turistas, y cuando le dicen se vuelven famosísimos estos jóvenes. Y cuando le dicen a Pierre Anton, ya ves cómo es significado, dice, no, no es un tema económico, ustedes abrieron la economía de este pueblo, así es que no hay más que eso. Y bueno, hasta que un museo de Nueva York les ofrece llevarse por 3.5 millones un montón de significado. Cuando están a punto de venderlo, logran, se encuentran de repente todos en el aserradero, y están furiosos con ellos mismos. De hecho, están odiándose a sí mismos por haber perdido todo eso, y porque Sofía dice, es que lo estamos vendiendo, va a quedar sin significado, ¿no? Perdimos. Pierre Anton tiene razón. Entonces empiezan a golpearse de una manera tan brutal que Agnès corre a buscar a Pierre Anton, porque se le ocurre que es la única manera de que él pueda detener esto. Cuando Pierre Anton llega, pues les vuelve a decir, efectivamente se vendieron ustedes mismos, significa que no tiene ningún significado. Entonces lo que hace Pierre Anton, bueno, lo golpean a punto que lo matan, y termina quedándose, queman el aserradero, y al otro día pues lo único que les queda a ellos es llevarse un poco de ceniza para que eso les signifique algo. Agnès conserva la ceniza, y lo que dice es que tiene ese significado, que con el significado no se juega, ¿no? Y le dice, y ahí invoca a Pierre Anton, ¿o qué, Pierre Anton? Le dice. Bueno, esta autora al final nos dice, sí es posible que en un largo tiempo las cosas no tengan el sentido, o lo tengan como el que dice Pierre Anton, se pierde, pero no vivimos en largo tiempo, sino aquí y ahora. Bueno, hay que leerlo.